Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad en su televisión de Rota en 7 Actualidad. Vamos a comenzar hoy con una entrevista con el alcalde de la ciudad, con Javier Ruiz Arana, como venimos haciendo estas últimas semanas de confinamiento de forma telemática. El alcalde está en su despacho, ¿verdad, alcalde? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, aquí estamos en Alcaldía nuevamente. He estado estos días atrás más tiempo en casa, pero ya que, bueno, vamos un poco volviendo a la normalidad dentro de las precauciones que hay que adoptar, bueno, quería estar aquí presente para poder empezar también a impulsar cosas desde el Ayuntamiento. Desde la última vez que hablamos, alcalde, que empezaba aquel confinamiento, se ha levantado ya un poquito, ya esta semana, a principios de semana, hemos visto cómo se retomaba algo la actividad. Imagino que también eso se ha notado en el ayuntamiento, ¿no? Cuénteme. Sí, también. Nosotros ayer hicimos un decreto, hice un decreto para reorganizar nuevamente lo que eran los trabajos esenciales municipales y también un poco ver la organización de no solamente aquellos que están con el teletrabajo, sino aquellos colectivos que, bueno, pueden hacer funciones, pero que, bueno, pues las medidas de seguridad tienen que prevalecer, ¿no? O tienen que estar o bien dentro de edificios municipales o bien si van a estar en la calle atendiendo a cuestiones de mantenimiento, pues que sea, como siempre, cumpliendo las medidas de seguridad que se exigen, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hicimos un repaso, volvemos un poco a la situación anterior a ese decreto de permiso retribuido que se dictó a finales de marzo y, bueno, creo que es conveniente también y yo soy de las personas que opina que siempre que se mantengan las medidas de seguridad y que no se relajen las cuestiones de confinamiento, porque al fin y al cabo no podemos entrar en una recaída, pero tenemos que mirar hacia adelante y, por tanto, bueno, pues ante la situación que se da, dentro de la cual Andalucía, pues los números no son malos y dentro de Andalucía, Rota, pues afortunadamente tampoco son malos, pues podamos ir retomando un poco la normalidad y no paralizarlo todo porque, bueno, costaría mucho trabajo después volver a la normalidad. Porque, alcalde, hablamos de datos sí reales en Andalucía que indican efectivamente que no hay una incidencia mayor, que está controlado, pero no disponemos todavía de esos datos en el municipio. Hemos sabido algún caso sí confirmado porque haya tenido que ingresar en centro hospitalario, pero no sabemos cuál es la situación real en Rota. No, es una de las cuestiones que estamos reclamando desde el principio y seguimos sin recibir información. La Junta de Andalucía, el SAS, es quien tiene esa información. Lo último que ha accedido es a publicarlo por distritos. Pero claro, por distrito estamos junto con Jerez, Sanlúcar, o sea, estamos hablando de varias poblaciones muy grandes en las que hablar de un número de afectados pues no tiene mucha relevancia con respecto al municipio de Rota. Nos llegan algunos datos de forma no oficial y lo que nos dicen desde la Junta es que no podemos dar esos datos pormenorizados por municipio, cosa que los alcaldes estamos reclamando porque entendemos que, si bien es algo que no se debe de plantear como un estigma de un municipio u otro por tener más o menos datos, pero sí nos ayudaría a controlar la situación. A pesar de ello, yo sigo manteniendo que la situación en Rota está controlada, que hay casos, pero que esos casos no son dentro de una población de 30.000 habitantes, pues un número llamativo y que, bueno, pues van evolucionando. Tampoco tengo información actualizada de todas las personas que me constan que están sufriendo la enfermedad o que están ingresadas. Y que también hay un número importante de personas que están en cuarentena que, bueno, aún así no sabemos si tienen o no la enfermedad. Muchos de ellos, pues luego se hacen pruebas y dan resultados negativos y, por tanto, bueno, pues son falsas alarmas que esperemos en muchos casos que sigan siendo falsas alarmas, ¿no? Por tanto, bueno, pues una de las reivindicaciones que hacemos a la Administración Autonómica, que nos den esa información. Yo vengo diciendo y vengo observando, pero sin ánimo de entrar en confrontaciones, que los ayuntamientos somos los que estamos en primera línea, que somos los que estamos atendiendo infinidad de situaciones que se están dando y que nos sentimos, como siempre, el hermano pequeño que no se le está prestando la suficiente atención por parte de las otras administraciones más grandes, que, bueno, pues en muchas ocasiones no nos dan datos, no nos dan material, no nos suministran las EPIs o las mascarillas y estamos un poco a los pies de los caballos, ¿no? Pero sin ánimo de confrontar, manteniendo esas circunstancias, hemos querido salir adelante con los medios que tenemos, hemos querido salir adelante y estamos haciendo, por supuesto, con la colaboración de muchísimos ciudadanos de Rota que se han prestado a donar mascarillas, a confeccionarlas, a realizar esas pantallas de PVC
que ayudan, ¿no?, a prevenir los contagios, y todo eso se está viendo superado gracias, como digo, a la colaboración ciudadana, y en ello pues lo que nosotros hemos querido hacer es de vehículo de comunicación y de coordinación para que entre todos podamos salir adelante con todos estos medios. Ahí va, si algo está dejando esta crisis sanitaria es vislumbrar ese espíritu solidario del que ya hace unos días nos hablaba y destacaba como alcalde, de todos los roteños que están colaborando, pues donando materiales. Veíamos esta misma mañana desde un bazar chino que habían donado elásticos para seguir haciendo esas mascarillas para la población, pero sí es cierto que nos falta esa información certera de cuántos casos hay, que en algunos momentos se pensaría que pueden dar lugar a mayor pánico, mayor estigmatización de la población, pero que en otros podría también ayudarles a ustedes, entiendo, a canalizar esas ayudas. Alcalde, de todas formas, desde el... Si me lo permite... Sí. Simplemente, además, por esas cuestiones sí me gustaría, a lo mejor, quizá no en la población en general, pero sí los grupos de mayor riesgo, sí reclamaríamos que se hicieran los test y que tuviéramos información adecuada. Hacemos un seguimiento de la residencia de mayores, donde afortunadamente a día de hoy no hay ninguna cuestión que lamentar ni que destacar. Seguimos haciendo el seguimiento del personal y de los usuarios de ayuda a domicilio, pero están las fuerzas de seguridad, la policía local, protección civil. Es decir, hay ciertos colectivos de los que sí reclamamos que haya una atención, que haya test y que sepamos realmente que no corren peligro, porque después son los colectivos que tienen que estar mejor atendidos y más en disposición de poder seguir trabajando y colaborando con la sociedad. En eso me refería, con lo que le acabo de decir. Lo que le decía es que desde la primera semana, quizás, y sin ver muy bien cuál iba a ser la respuesta del Gobierno de España ni de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento sí empezó a poner en marcha sus herramientas de ayuda, de los mecanismos que podía arbitrar para ayudar los efectos y paliar los efectos de esta crisis sanitaria y también económica. ¿En qué punto nos encontramos ahora, alcalde? ¿Han llegado ya ayudas de fuera, de otras administraciones? ¿Cómo se está canalizando todo eso? Bueno, nosotros hay que diferenciar dos cuestiones. Una de ellas son las ayudas sociales y otras son las ayudas económicas o las iniciativas de cara al día después, ¿no?, al futuro. Por una parte, las ayudas sociales, por un lado, tengo que decir que se está atendiendo a muchísimos más usuarios por parte de la Cocina Solidaria, pero también me consta que hay asociaciones asistenciales benéficas que están haciendo un esfuerzo muy importante. Nosotros hemos estado en contacto con ellas, con Cruz Roja, Puerta del Cielo, con Cáritas les estamos tramitando una subvención extraordinaria para poder colaborar con ellos, o con otras asociaciones pues colaboramos en materia de logística o de colaboración con personal, ¿no? Y estamos en coordinación, por supuesto, con servicios sociales para intentar agilizar todo lo que son ayudas sociales. La parte, digamos, social se va a ver compensada o se va a ver, digamos, con una cuestión adicional que es la información en cuanto a ayuda de hipotecas, de alquileres, que ha puesto en marcha el Gobierno central y que nosotros lo que tenemos que hacer es informar a la población que pueda acogerse a esas ayudas. Eso lo estamos viendo para ver qué forma es la más rápida para informar a la población. Pero luego está la parte de la economía, ¿no? Ahí inicialmente hubo una colaboración muy estrecha y la sigue habiendo, por supuesto, diariamente con AICIRO, de forma que, bueno, pues los negocios estuvieran informados, los autónomos estuvieran informados, hubiera una canalización de información y también de ver qué posible agilización podíamos hacer, no solamente desde el ayuntamiento como, por ejemplo, aplazamiento de impuestos, sino que ya estamos trabajando, tenemos el borrador que queremos ver con los grupos de la oposición y por supuesto con el colectivo, para sacar una convocatoria extraordinaria de subvenciones para el día de mañana ayudar a las empresas y a los autónomos, ¿no? Por supuesto, hemos puesto ya en marcha esta página que se anunciaba el pasado sábado de Rota Renace en mayo, que, bueno, se están adhiriendo muchísimas empresas y tiendas y comercios de la localidad con la idea de que desde ya haya consumo en esas tiendas que se han visto obligadas a cerrar. La iniciativa un poco es que esos negocios ahora mismo están teniendo ingresos cero porque se han visto obligados a no poder prestar el servicio, tiendas de ropa, restaurantes, bares, tiendas destinadas, por ejemplo, al tema de la estética, gimnasio, en definitiva, un número importante de negocios que ahora mismo están teniendo ingresos cero. Pero hay otra parte de la población que afortunadamente, nos incluimos, tenemos ingresos, tenemos capacidad de gastar. ¿Qué mejor forma de colaborar que haciendo ese gasto ya?
y ese gasto ya lo podemos hacer a través de esta plataforma de Rota Renace en Mayo. Ya hay unas 50 empresas pues que están dadas de alta en la plataforma y ahora vamos a hacer una campaña para que se incentive el consumo de los roteños y las roteñas en esas tiendas, en esos comercios que se han dado de alta, porque de lo que se trata es de inyectar liquidez. Hicimos un esfuerzo importante en inyectar muchísima liquidez en las empresas, en los proveedores locales, donde se movilizó, pues como digo, más de medio millón de euros en facturas que había, que estamos intentando de todas formas dentro de abril hacer una segunda tacada para seguir inyectando liquidez dentro de las dificultades, por supuesto, que tiene el ayuntamiento. Y como digo, bueno, pues este tipo de iniciativas de colaboración con los autónomos y con las empresas tiene que ir vinculada y, por supuesto, en coordinación con otras ayudas que ponga en marcha la comunidad autónoma y el gobierno central. El gobierno ha sacado un paquete de medidas, la comunidad autónoma alguna también. Tengo que decir que salía en prensa ayer creo que era, que Rota iba a recibir 100.000 euros aproximadamente que son fondos que libera el Estado y que reparte la Junta de Andalucía. El Fondo Social del Gobierno. Le iba a preguntar al alcalde porque se han enterado por la prensa, ¿no? Sí, es que a día de hoy seguimos sin tener ningún tipo de información oficial. La información que yo tengo es la que ha salido en prensa, que es un comunicado que ha sacado la Junta de Andalucía. No nos dicen para qué va a ser ese dinero, no nos detallan en qué lo vamos a poder invertir, cuándo nos lo van a ingresar, y creo que también no son formas de comunicarse con los ayuntamientos si esa colaboración tiene que llegar y ese dinero tiene que ponerse en manos de las personas que lo están necesitando. A día de hoy seguimos sin recibir esa información. Alcalde, hablaba de la repercusión económica. Solamente en el mes de marzo, los datos que ya teníamos, 558 roteños perdieron su empleo. El desempleo todavía no ha llegado, las ayudas no han llegado. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento para ayudar a estas familias que se están viendo ya en este mes de abril sin ningún tipo de ingreso, ¿no? Eso es lo que estaba comentando. Nosotros, bueno, hay distintas fórmulas que se están articulando. Hay familias que lo están haciendo a través de los servicios sociales y hay familias, como digo, que, bueno, alguna podría tener algún fondo ahorrado, pero estamos intentando, como digo, que podamos colaborar inyectando liquidez en las empresas o en los negocios que se han visto obligados y que no están recibiendo ningún ingreso. Tenemos un poco más de dificultades con las personas que tienen que cobrar una prestación y que eso no depende del ayuntamiento. Ahí, bueno, pues es una cuestión que tienen que agilizar las administraciones, Junta de Andalucía y Gobierno Central, y nosotros lo que estamos intentando es complementar esas cuestiones. Tanto, por ejemplo, desde Cocina Solidaria se atiende a muchísimos niños que tenían su ayuda con el comedor escolar y que, bueno, pues se han visto privados de ella. Tengo que decir que no solamente la aportación municipal a la Cocina Solidaria, es que diariamente hay muchísimas empresas y negocios que están trayendo alimentos o haciendo donaciones por parte de particulares de forma anónima para contribuir a la Cocina Solidaria. O, por ejemplo, estamos intentando poner en marcha, que ya hay algunas situaciones dadas de alta, de que personas que tuvieran dificultad para acceder a Internet, para seguir los estudios y que también esta situación les ha afectado o no tienen capacidad para ello, pues que se vean cubiertos bien con la colaboración municipal o con empresas como Gartel, por ejemplo, que están intentando poner ya en marcha ese servicio de que tengan acceso a Internet familias que tenían más dificultades, ¿no? Es decir, estamos intentando abarcar muchísimos tipos de ayudas. Seguramente, como siempre, no podamos llegar a toda la población, pero como digo, a través de asociaciones, a través de personas anónimas que están colaborando y, por supuesto, muchísimas empresas también que están aportando, que están donando, que están tejiendo esa malla, ¿no? Ese tejido de colaboración entre todos. Pues estoy convencido de que vamos a intentar cubrir todas esas necesidades que ahora mismo tienen los roteños. Alcalde, respecto a la última vez que hablamos, sí que se conoce un poco más hasta cuándo podría durar esta situación. Hace apenas un mes pues no sabíamos lo que nos esperaba, pero ahora sí que barajamos fechas más prolongadas en el tiempo que afectan de lleno a la temporada turística, que es por excelencia uno de los principales bastiones de la localidad. Imagino que los contactos, lo decía antes, con AECIRO son constantes para ayudar al sector, pero ¿en qué están pensando, qué pueden arbitrar para que cuando empiece a relajarse la situación, a volver a cierta normalidad, Rota pueda tener inyección económica? Bueno, ahí hay una cuestión clara. Nosotros el verano no podemos darlo por perdido, como se está anunciando en algunos medios. Que yo creo que en todas estas cuestiones también hay que lanzar un mensaje
positivo, ¿no? De esperanza de que no hay gente diciendo que la playa no se va a poder disfrutar. Yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que a partir del 26 de abril, cuando termina esa prórroga, probablemente tengamos que estar algunos días más, porque, bueno, por lo que estamos viendo en otros países, pues la situación puede ser que se alargue, pero vamos a ir viendo también que hay que ir normalizando poco a poco la situación. Tampoco se puede ser exigente desde la normativa estricta con los ciudadanos que han hecho un enorme esfuerzo y que la mayoría están siendo muy responsables a la hora de mantener las distancias de seguridad, de cumplir con los requisitos. Por tanto, creo que la cuestión va a ir relajándose poco a poco y esperemos que no haya pues ningún recaída con los contagios, ¿no? Todo lo contrario. Por tanto, yo espero que la temporada de playa se desarrolle con normalidad. Nosotros vamos a empezar a montar las instalaciones de la playa porque es un aliciente fundamental para la ciudad y, por supuesto, tenemos que contar con el sector de la hostelería y del turismo para remontar esto. El Ayuntamiento hará las campañas que tenga que hacer para que Rota sea un atractivo turístico como lo es y que podamos también pues, poner en marcha uno de los sectores, como digo, que más va a sufrir esta situación. Estamos en contacto, por ejemplo, en otro orden de cosas, con la Federación de Empresarios de la Construcción y de la Promoción, porque es un sector también muy importante. Vamos a tener una reunión telemática en estos días con los representantes a nivel provincial para ver en qué línea podemos también colaborar. Estamos ya trabajando en ordenanzas municipales para agilizar trámites. Estamos avanzando, por ejemplo, en planeamiento para intentar tener listo el plan especial del centro, para avanzar con modificaciones de planeamiento que sirvan para incentivar el sector de la construcción y, por supuesto, hay una pata fundamental que es la base naval, donde pues está claro que tendremos también que volcarnos con las autoridades para que pues haya una mayor colaboración y que esas inversiones o esas posibles ampliaciones que pueda venir en un futuro de las instalaciones militares pues también redunde en la economía local. Eso le iba a decir, alcalde, porque si hay aspectos que se notan en la localidad y nosotros más, que estamos aquí muy cerquita de la base, de la entrada de la base por la avenida de San Fernando, es esa ausencia de militares, de personal que normalmente se veía pasar por aquí, por las puertas de los estudios de la televisión y que suponen también una inyección importante para los comercios, la hostelería de la ciudad. ¿Hay contactos con el gobierno americano para ver cómo se está desarrollando la situación ahí, para ver cómo después pueden articular medidas para que vuelva todo a la normalidad? Sí, igual que comentaba al principio, ¿no? Los contactos, hay contacto continuamente tanto con las autoridades de la Navy, de la Marina Americana, como con el almirante y las autoridades de la base, ¿no? Los primeros contactos y durante estos días han ido más en la línea de coordinarnos, de colaborar, de ver que también se aplicaban las medidas de confinamiento y de atención a las llamadas de las fuerzas de seguridad para que se cumplieran. Afortunadamente, los primeros días hubo un poco más de problemas, pero luego se ha normalizado y afortunadamente, como digo, está la situación también controlada con la comunidad americana, pero sin embargo, también pensando en el día de mañana, tenemos que ir viendo cómo se va a colaborar. Yo la semana pasada, el pasado 8 de abril, remití una carta al embajador de Estados Unidos en España para un poco hacerle ver que en Rota un pilar fundamental como es la base tiene que verse también reforzado por incentivos económicos de la administración americana. Ellos están pasando por un momento muy malo, igual que nosotros. Su administración también va a sufrir efectos económicos pues, graves, igual que pasa aquí en España, pero la situación suya de convivencia con nosotros, donde más de 65 años hemos convivido, nuestras empresas locales han prestado unos servicios y a nivel de suministro muy importantes, de forma muy leal, cumpliendo además con todos los requisitos que han exigido por parte de la administración americana. Por tanto, ahora, más que nunca, no solamente se trata de colaborar con alquileres, con consumo de esos militares a nivel local, con un mantenimiento del número de empleados del personal laboral o que incluso incremente, sino que también tienen que tener más en cuenta que nunca a la hora de contratar, a la hora del mantenimiento del empleo, tienen que contar con las empresas locales, con las empresas de la zona, que son las que saben y conocen perfectamente cómo funciona la Navy, que son las que además llevan muchísimos años prestando un gran servicio y que son además las que esas inversiones redundan en empleo y en riqueza aquí en la localidad. En esos términos iba la carta que le he mandado al embajador, que espero
que la tenga bien de poner en marcha los mecanismos necesarios para que se tenga en cuenta y se genere empleo nuevamente en la base, en las empresas locales, una vez que pase toda esta situación de alarma. Alcalde, hablaba antes del cumplimiento del confinamiento. Sí es cierto que en las primeras semanas hubo esa noticia, esa denuncia por parte del comité de la base que decía que no se estaban cumpliendo en el interior, ¿no? Que había cierta relajación por parte de la comunidad americana. Se ha solventado, pero en general yo quería preguntarle cómo se está portando la población de Rota, si está cumpliendo o no. Estamos viendo que los controles también se han relajado en estos últimos días, retomando la actividad previa al confinamiento total. ¿Cómo se están portando los roteños? Bueno, desde el principio yo siempre vengo diciendo que la situación es extraordinariamente buena. En Rota ha habido una normalidad, se han atendido de forma casi total las normas, con excepciones, como siempre suele haber. Hubo, como he explicado antes, algún problema inicial con los americanos que luego ya se ha resuelto y está la situación también totalmente normalizada. Puede haber alguno que incumpla las normas, igual que lo hay la parte de la comunidad española, ¿no? Y en ese sentido hay un comportamiento ejemplar por parte de todos los roteños. Tengo que llamar un poco a la calma en muchos sentidos, que las redes en ocasiones da la sensación de que ha habido muchísimas personas en su segunda residencia en el fin de semana. Ahí va yo con la siguiente pregunta, porque se han incentivado eso, se han aumentado los controles en Semana Santa. Hemos visto siguen cerrados varios de los accesos a Costa Ballena, Punta Candor también. ¿Realmente han notado esa afluencia de vecinos de segunda residencia? No ha habido prácticamente nada. Puede ser que haya habido alguno, puede ser que se salte algún control, sobre todo porque, como he explicado en otras ocasiones, la policía no está 24 horas porque es imposible estar 24 horas en los accesos a la localidad. Sin embargo, consultaba, y es un dato objetivo, que no miente bajo ningún concepto, consultaba los gastos de agua, ¿no? Que es algo que siempre nos sirve para medir el nivel de ocupación, o por ejemplo en verano, la diferencia de población que hay con respecto al invierno, ¿no? Tengo que decir que el consumo de agua en Costa Ballena, por ejemplo, es prácticamente nulo. Es decir, hoteles cerrados, los comercios la mayoría cerrados, la mayoría de las viviendas cerradas. Es decir, el descenso de consumo con respecto a la Semana Santa del año anterior es brutal. Estamos hablando de que prácticamente ha habido un consumo reducido al mínimo indispensable. Eso denota que no ha habido desplazamiento a Costa Ballena digamos, de personas que van a su segunda residencia. En la zona de Rota exactamente igual. Es decir, el consumo en este último fin de semana es un pequeño incremento en torno a un 2 o un 3% que se puede deber a alguna presencia más, pero también se puede deber a que las personas están más tiempo en su casa y, por tanto, bueno, pues hay algo más de consumo de agua con respecto a otros fines de semana, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que llamar a la calma en el sentido de que no hay desplazamientos, de que los desplazamientos son mínimos. Puede ser que alguno se haya colado, pero que no es la situación normal. De hecho, un poco a raíz de unas recomendaciones que nos ha hecho la Guardia Civil, el control de Punta Candor se va a desmontar, de forma que solamente se dejan cerrados los accesos que estaban previstos en Costa Ballena con una única entrada por la avenida Juan Carlos I, pero en la zona de Punta Candor pues se va a desmontar el corte que había, porque nos trasladan que es cierto que sirve un poco para controlar, pero también genera pues algunas dificultades o riesgos de tráfico y, por tanto, por recomendaciones de las propias fuerzas de seguridad, pues ese control se va a desmontar una vez que ha pasado ya pues estos días de fiesta de Semana Santa. Con ese mensaje a la calma, a la tranquilidad por la no afluencia de visitantes, alcalde, y retomando lo que decía antes de dar un poco una imagen de esperanza, no sé qué escenario tiene en su cabeza de los próximos meses, cómo van o cómo pueden transcurrir en la localidad. Bueno, yo creo que siendo realista, van a ser meses duros. Es decir, yo no vivo la realidad. Yo no quiero lanzar campanas de que no pasa nada y de que todo va a ser fantástico cuando volvamos, porque la situación va a ser muy complicada. Ahí nos estamos ya esforzando desde la administración local, y estoy convencido de que todas las medidas que se están poniendo en marcha por todas las administraciones van en la línea de intentar remontar esto cuanto antes.
La situación va a ser muy difícil, pero también, un poco, bajo mi punto de vista, la situación no puede compararse con otras crisis económicas que hemos sufrido hace unos años. La economía hasta el 15 de marzo iba más o menos bien, con dificultades, pero bueno, pues había un procedimiento, un proceso de que pues, los negocios más o menos funcionaban, los niveles de paro que se estaban alcanzando eran los anteriores a la crisis de 2008, ¿no? De la burbuja inmobiliaria, y por tanto, bueno, pues la situación hay que también ponerla de forma global. Es decir, vamos a pasar meses muy duros, pero la situación, como digo, de partida creo que no era mala y por tanto vamos a tener capacidad de recuperarnos igualmente rápido de la situación. Esperemos que el verano podamos aprovecharlo y podamos tener un consumo y un nivel de normalidad lo suficiente para que la economía no caiga del todo y, como digo, entre todos vamos a ser capaces de superar la situación bueno, pues en vista a pocos meses, esperemos que sea poco. Pues, alcalde, con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias y que siga todo bien. Muchas gracias, igualmente. Pues con ese mensaje de tranquilidad, analizando, como les decía al inicio de este programa, cómo está la situación con el principal responsable de la ciudad, de la Villa de Rota, el alcalde de la ciudad, pues nos despedimos hasta la semana que viene con más información sobre cómo está transcurriendo esta crisis del coronavirus en la ciudad de Rota. Gracias y hasta entonces.